En esta serie de Nehemías hemos estado hablando de cómo desafiar, desafiar lo que hemos estado haciendo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y desafiar esa manera de vivir. Y es algo que necesitamos de vez en cuando, ¿sí o no? Ser confrontados, ser desafiados. Porque si queremos cambiar, si queremos que cambie nuestra cultura, que cambie nuestra ciudad, que cambie nuestro país, tenemos que hacer algo al respecto, ¿sí o no? No podemos seguir haciendo la misma cosa y esperando un resultado diferente, ¿no? Eso es insensatez, ¿okay? A veces me frustro con mis hijos por esta misma razón, porque ellos están haciendo algo y lo continúan haciendo la misma cosa y no encuentran solución. Especialmente mi hijo Joel, que es bien impaciente como yo, y no funciona y se enoja y empieza a gritar y empieza ¡ah! Y luego le digo, mira, cálmate un ratito, observa, piensa, cambia y actúa, ¿okay? Y a veces lo logra hacer, a veces se pone a pensar y intenta otra cosa y le funciona. Y a veces yo le tengo que ayudar, pero al final le estoy enseñando, les quiero enseñar algo, un punto muy importante, que si mi estrategia, mi manera de hacer algo no funciona, no lo voy a continuar haciendo, sino que voy a buscar cómo cambiar, ¿sí o no? Y eso es lo que necesitamos hacer también como individuos y como iglesia, cambiar las cosas. No podemos seguir quejándonos de la misma cosa, de los mismos problemas culturales, de los mismos problemas sociales, los mismos problemas espirituales, económicos que tengamos, si no estamos haciendo nada al respecto y dejando que las cosas continúen sin cambios. Y en esta última semana vi cómo la iglesia ha estado respondiendo a estos mensajes, a esta serie. He visto cómo poco a poco estamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. He visto cómo algunos me han contado y estas historias me han llenado de alegría, cómo algunos me han contado que han comenzado a poner su fe en Dios financieramente, en sus finanzas, que ellos comenzaron a hacer cambios en sus lugares de trabajo, que empezaron a pagar más justamente a sus trabajadores, que empezaron a reducir las horas de trabajo a algunos de sus trabajadores que estaban trabajando de más. Me contaron cómo, aunque tuvieron que hacer esos ajustes y resulta en menos ganancia, los llevó a hacer ajustes en su propia vida y se dieron cuenta que hay cosas en donde no necesito gastar, que ahora puedo ahorrar dinero. En otra conversación que tuve con otra pareja me contaron cómo empezaron a pagarle más a su ayudante de casa, que aunque lo que le pagaban era un poquito más de lo poquito que ya pagaban, decidieron dar más y algo más justo, porque entendieron la importancia de pagar lo que es justo para que esa persona también pueda tener una posibilidad de salir adelante. Y en otra reunión que tuve, otra pareja me contó cómo ellos estaban evaluando algunas prácticas de negocio que estaban haciendo. Y aunque sus intenciones eran buenas, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto. Era un poco ilegal. Bueno, no hay poco ilegal, ¿okay? Y aunque era una gran pérdida financiera para ellos, para su ingreso económico, decidieron que no podían continuar haciendo esto porque no era legal. Y pusieron su fe en Dios, que Dios igual iba a proveer, aunque ya no iban a tener este ingreso tan grande. Y en lo espiritual y social, me ha llenado el corazón ver cómo la iglesia respondió a nuestro primer evento que tuvimos, primer evento evangelístico que tuvimos en el vertedero, donde servimos a más de 120 familias. Me encantó ver esa mezcla de gente que nunca se había dado cuenta que existían lugares así, gente así.
esa mezcla de esa gente con gente que había salido de esa situación tan pobre y habían regresado a servir, gente que actualmente no tienen una vida tan diferente a esas personas. Pero cómo la iglesia se unió a servir a esa comunidad, ayudar a amar a esas personas. Y luego recientemente me llenó aún más el corazón cómo la iglesia respondió al fallecimiento de nuestro hermano don José, que era nuestro primer fallecimiento como iglesia que experimentamos. Vi cómo nuestro personal de la iglesia, Pastor Ferry, Pastor Katie, Jacqueline, Flavio, algunos miembros de nuestra iglesia, Luis, Eric, desde que falleció a las 10 de la noche, el martes creo, desde que falleció esa noche hasta las 2 de la mañana, cómo estaban ahí para servir, para preparar todo, para movilizar a las personas, todos los preparativos en medio de toda esa oscuridad, el apagón que tuvimos y el frío. Y luego cómo el día siguiente la iglesia respondió y está respondiendo aún, dando donaciones, dando víveres, visitando a doña Marta, orando por ella, mostrando ese amor de Jesús. Y doña Marta, que ella está aquí, yo quiero que recuerde y sepa que aunque don José no está con usted, y él está con Jesús porque él aceptó a Jesús como su Salvador, acuérdese que mientras usted está aquí en esta tierra, aquí como iglesia somos su familia. Amén. Y cuando vemos todo lo que la iglesia está construyendo, está haciendo, cuando vemos todo lo que se está creando y comenzando, mi pregunta, y la pregunta más difícil es, ¿cómo lo vamos a seguir reforzando y manteniendo? ¿Qué podemos hacer para que todo esto continúe? Para que todo esto crezca, para que esto dure y no sea simplemente algo pasajero. Porque la realidad es que comenzar algo nuevo y hacer eventos nuevos y divertidos son emocionantes, pero también son bien fáciles de hacer, ¿sí o no? En realidad es muy fácil comenzar algo. Cualquier persona puede comenzar algo, ¿ok? Al comienzo todo es nuevo, todo es emocionante, tenemos esa motivación, ese gozo, nos pensamos en el nombre que le vamos a dar a este negocio, este proyecto, este ministerio, y nos llenamos de emoción. Y es fácil comenzar algo nuevo. Yo personalmente sé, porque yo he comenzado un montón de cosas que nunca he terminado, ¿ok? En la universidad, y una de las cosas que siempre me recuerdo cuando pienso en esto es esto: en la universidad, mi esposa y yo comenzamos una página web sobre cómo combatir la pobreza y el tráfico humano en Estados Unidos. Y este era nuestro logo y lo que nosotros creamos en la biblioteca de la universidad. Nos sentamos una noche y diseñamos el logo, creamos nuestra misión y visión, escribimos unos blogs, tuvimos interacción con gente, hicimos investigaciones y después de unas semanas se quedó ahí y no lo tocamos, no hicimos nada, hasta que hace unos años me acordé, creo que usé esta imagen también en otra prédica, y otra vez se me vino a la mente, ¿no? Y es divertido ver que nuestra página web sigue ahí y ver lo que escribimos de jovencitos de 19 años idealistas que piensan que pueden cambiar el mundo. Pero comenzar algo es fácil, ¿sí o no? Yo creo que es la parte más fácil de hacer algo, comenzar. Y lo más difícil es mantenerlo, es continuarlo. Y ahí es donde llega el verdadero trabajo, el trabajo más difícil, más duro. Cuando hay que ahora continuar y mantener lo que hemos comenzado. Así como el matrimonio, ¿sí o no? Al comienzo, enamorarse es fácil, ¿verdad? Tenemos esas mariposas en los estómagos, nos hablamos tan amablemente: ay, mi amorcito, ay, mi cariño, ay, mi amor, ok, aquí tengo tu desayuno, ay, qué delicioso, no, aquí te doy un masajito, qué gracias, ay, y en cada momento estamos abrazando, besándonos, agarrando la mano.
¿Y qué pasa después? Nos casamos, pasan los años, tenemos hijos y de repente ya casi no hablamos. Siempre paramos en el teléfono o viendo tele. Nuestras conversaciones solo se tratan de nuestros niños o el trabajo o quehaceres de la casa. Y luego, de repente, ¡puf!, el matrimonio desaparece. El matrimonio se rompe. Y nos recuerda que tenemos que seguir esforzándonos, ¿sí o no? Yo creo que Dios puso el día de San Valentín en el calendario a propósito. Uno, para hacer la vida más miserable a los hombres, perdón, mentira, porque tanto se olvida, pero dos, y lo más importante, dos, para recordarnos, especialmente a los esposos, la importancia de seguir siendo románticos con nuestras esposas. Amén. Mujeres, amén. Amén, ¿ok? La importancia de seguir enamorándonos de nuestras esposas, la importancia de seguir cortejando a nuestras esposas, la importancia de seguir buscando cómo mantener esa relación, cómo mantener ese amor vivo. Regresar a ser esos novios románticos que perseguíamos a nuestras mujeres sin cesar, amén. Comenzar algo es fácil. Mantenerlo es donde se pone difícil. Y Nehemías, eso es lo que nos enseña el día de hoy. Nehemías pasó la primera prueba. Él comenzó el muro, que era algo fácil de comenzar porque tenía todos los recursos disponibles, la gente, todo el dinero y recurso del rey de Persia. Pero en el proceso hubo dificultades, ¿sí o no? Se puso difícil, hubo persecución, obstáculos, ataques. Pero él perseveró y continuó, no se rindió y siguió adelante. Pero entiendan que la construcción del muro era solo el comienzo, no el proyecto final. Y nuestro evento, como que hicimos en el evento en el vertedero, la ayuda que hicimos a doña Marta, los cambios que estamos haciendo personalmente en nuestra integridad, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, esas cosas son solo el comienzo, no el proyecto final. Y eso es lo que tenemos que entender como personas y como iglesia. Que el simple hecho de hacer unas cositas aquí y allá, o de ayudar una vez aquí, ayudar una vez allá, hacer un cambio pequeño en mi vida, no significa que yo ya terminé o que yo ya no tengo que hacer más. Más bien, eso es solo el comienzo. Es el comienzo de una vida radical y completamente entregada a la que Dios quiere llevarte. Verán, Él no quiere proyectos pequeños, Él quiere proyectos grandes, como tu vida. Él no quiere simplemente tus 2 o 3 horas que diste para servir acá o ayudar allá. Él no quiere simplemente tus 100 o 200 quetzales que diste una vez o ayudaste a una causa. Él quiere todo. Este Dios quiere todo de ti. Tú eres su proyecto más grande. Y para poder lograr ese proyecto en ti, Él requiere todo de ti, que estés completamente entregado a Él. Es por eso que el primer y más importante mandamiento que Él nos da es que, en Marcos 12:30, que hace referencia a Deuteronomio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No solo algunas veces, no solo parte, no solo una porción, no solo 10%, todo. Dice todo. Y es por eso que cuando el joven rico vino a Jesús y le preguntó qué más podía hacer él para ganarse la vida eterna, después de que él haya dicho: yo he hecho un montón, Jesús, he ayudado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, he ofrendado, voy a la iglesia, voy a misa, todo, hago todo esto, ¿qué más quieres que haga para obtener la vida eterna? ¿Y cómo le responde Jesús? En Marcos 10:21 dice: Jesús miró al hombre
y sintió profundo amor por él. Hay una cosa, Iván, por favor, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Jesús quiere todo. Aquí no es tanto el tema de dinero, no es simplemente el tema de dinero, sino que el tema de corazón. Lo que Jesús está pidiendo aquí no es todo su dinero, es todo su corazón. Jesús quiere todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 4:4 dice, el Señor tu Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. Él no quiere competir con otras cosas. Él no quiere competir con el dinero o tus afanes o tus materiales, tus posesiones. Él quiere ser lo más importante y lo único en tu vida. Por eso Él quiere todo de ti, porque Él te quiere mostrar cosas más grandes que esas cosas que tú te estás aferrando. Él es celoso porque Él se lo merece. Él es celoso porque Él tiene algo mucho más grande y mejor que ofrecerte que eso. Él tiene algo mucho más hermoso que ofrecerte. Él merece todo. Pero porque nosotros somos seres humanos tan tercos, tan pecaminosos, con tan poca fe, tan egoístas y egocéntricos, no estamos dispuestos a darle todo a Él. Y lo que no entendemos es que si finalmente decidimos darle todo a Él, si finalmente nos damos cuenta y nos despertamos de la realidad que estamos viviendo y nos damos cuenta que darle todo a Él vale toda la pena, ahí es cuando Dios empieza a obrar, donde nuestra vida comienza a hacerse más emocionante. Pero aunque sea algo emocionante o radical, algo que Él nos invita, también da miedo, ¿sí o no? El cambio da miedo. Comprometerse a algo que no sabemos, que no podemos ver, da miedo. Porque es un compromiso de vida que Él nos pide. Y cuando nosotros finalmente le decimos sí a Dios, pero así un sí contundente, un sí definitivo, un sí obediente, un sí comprometido, ya no van a ser pequeños cambios o proyectos pequeños que Él nos va a llamar a hacer. Más bien, Él nos va a poner en un rumbo diferente, en una vida completamente diferente. Y es como cuando mi esposa y yo decidimos dar ese sí a Dios y entregarle todo para venir aquí a Guatemala. Y este sí, más el sí de muchos otros, se ha convertido en todo esto, lo que ahora podemos disfrutar. Pero voy a ser honesto, hay veces, no, más bien hay muchas veces en donde todo esto también, aunque es emocionante y es gozoso, me llena de temor, me llena de ansiedad. Me pongo a preguntar, ¿y si esto fracasa? ¿Y si esto falla? ¿Y si no consigo suficientes maestros? ¿Y si no funciona la iglesia? ¿Si no crece? ¿Si no pasa nada? ¿Si la gente se decepciona? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a quedar decepcionada? ¿Cuánta gente va a quedar enojada? ¿Cuánta gente va a quedar defraudada? Y luego lo que me llena más de temor es darme cuenta que no me puedo ir. Darme cuenta que no puedo simplemente decir, en junio termina el año escolar y me cansé, me voy, terminé mi año. No puedo. Y me doy cuenta que este rumbo de vida en la que Dios me puso no es solo de estar unos años en Guatemala, pero es de estar aquí de por vida o hasta que Dios me mande mi reemplazo.
Pero yo he aceptado este llamado, este rumbo que Dios me ha puesto. Y honestamente amo esta nueva vida que Dios me ha dado. Aunque no ha sido fácil, aunque tuvimos que sacrificar mucho, aunque casi rompe nuestro matrimonio más de una vez, todo ha valido la pena. Y Dios nos ha rodeado de una nueva familia, amigos, cultura y país. Y porque yo sé que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, mis temores rápidamente se convierten en fe. Porque me recuerdo que Dios me trajo aquí y todo lo que estoy haciendo es suyo. Así que Él se va a encargar de todo lo que es suyo. Amén. Nehemías también decidió obedecer a Dios y entregar todo y decir sí. Él entendía que ese compromiso que estaba haciendo con Dios no era un compromiso a corto plazo, pero un compromiso a largo plazo. Una vida completamente entregada a su servicio. Y es por eso que cuando terminó el muro, que era su primer proyecto, ese no fue su proyecto final. Ahí no terminó su obra. Siguió obedeciendo a Dios, se quedó como gobernador hasta que eventualmente Dios manda su reemplazo y él regresa a Persia. Y esto es lo que quiero que entendamos como iglesia. Porque en esa segunda mitad de Nehemías, esto es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar enfocándonos en cómo mantener lo que estamos haciendo, cómo continuar y mantener todo lo que estamos construyendo. Cómo tomar lo que hemos comenzado y crecerlo y mantenerlo para la obra y la gloria de Dios. Y quiero que entiendan que todo lo que estamos haciendo no es simplemente para hacer pequeños proyectos y decir, ok, check, ya lo hice, ya hice mi deber del año, ya fui a servir una vez o ya di mi ofrenda una vez, ya no necesito dar más, sino el propósito de esta serie es para guiarnos a un nuevo estilo de vida, a vivir una vida con propósito, una vida con un proyecto sin fin hasta que regrese Jesús, un proyecto de ganar almas para Cristo Jesús. Así que no solo porque ya hicimos una pequeña obra o porque ya dimos una pequeña ofrenda, no piensen que eso es suficiente y que ya no tenemos algo que hacer. Porque ese no es el ejército que Dios quiere formar y construir aquí. Imagínense cómo fuera un ejército si un soldado actuara de esta manera, ¿okay? Que pensando que hacer una sola obra es suficiente. Imagínense este ejército, va a la guerra, ¿okay? Va el soldado, piu, piu, mata al enemigo y dice, oh, ya hice mi deber. Ya maté a un enemigo, aquí está mi pistola, voy a ir a descansar. Ok, todos los demás maten a más, yo ya maté a mi uno. ¿Okay? Ah, ¿tú vas a ir? Ok, mira, aquí está una bala más. Aquí tenés 3 balas, 4 balas. Ve y mata tú, yo me voy a quedar aquí a descansar. Porque hice mi obra, ya maté a mi enemigo, piu, piu. ¿Ah? Imagínense, ¿qué tipo de ejército sería ese? ¿Qué tipo de guerra pelearíamos, ganaríamos? Ninguno. No se puede ganar una guerra así. No se puede ganar una guerra simplemente con que todos hagan simplemente lo mínimo o simplemente una vez o simplemente lo más poco que puedan hacer. ¿Sí o no? Una guerra se gana con soldados que están completamente entregados por la causa, ¿sí o no? Por su país, por sus compatriotas, por sus compañeros de ejército. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere un ejército entregado, un ejército dispuesto a liderar, a servir, a dar, a sacrificar. Él busca generales, capitanes, tenientes, soldados, enfermeros, fabricantes de balas. Todos tienen un trabajo importante en este ejército que Dios quiere formar.
Y necesitamos un ejército entregado. ¿Para qué? Para poder proteger y continuar lo que Dios ha comenzado en nuestra iglesia. Necesitamos un ejército para defender esta casa, porque esta casa es un refugio. Esta casa es un santuario. Esta casa es el cuerpo de Cristo Jesús. Y así como los israelitas exiliados, aquí, esta iglesia, la iglesia de Dios, es donde los exiliados van a encontrar su hogar. Todos los que se han alejado de Dios por varias razones, sea pecado, adicciones, abuso espiritual, sea abuso emocional, por cualquier razón que sea, que se fueron de Dios, se alejaron de Dios, aquí es donde pueden encontrar su hogar. Amén. Y esta es la iglesia. La iglesia es un refugio. La iglesia debe ser un lugar seguro para cualquier persona. La iglesia es un lugar para encontrar amor, no odio. La iglesia es un lugar para encontrar gracia, no juicio. Para encontrar hermanos, no enemigos. Para recibir palabras de ánimo y aliento, no chismes y criticismo. Para encontrar ayuda, no espaldas volteadas. Y con todo lo que está pasando también en Estados Unidos y todos los que están siendo deportados y comiencen a regresar nuestros connacionales, esta es la oportunidad para que la iglesia abra sus puertas aún más grande y pueda ayudar, independientemente que sea su postura política de esto, que la iglesia pueda abrir sus puertas, dejar entrar a las personas que tuvieron que dejar todo atrás, las personas que quedaron destrozados porque dejaron sus familias, sus comunidades, sus iglesias, amistades y están de regreso para reconstruir su vida. Iglesia, este es nuestro propósito. Ser un refugio, ser ese hogar espiritual para las personas, ser esa familia para las viudas, los huérfanos, los exiliados. Como dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Tenemos que ser esa ciudad en lo alto que no puede esconderse. Dios nos puso aquí en Siguaná, en las montañas, en lo alto, para este propósito. Para que seamos ese lugar tan obvio, tan claro, tan evidente, que ahí es donde cualquier persona puede ir para encontrar refugio, encontrar amor, gracia y perdón. Donde uno puede ir y encontrar a Jesús. Y lo que más me duele es cuando las iglesias hacen completamente lo opuesto. Me quiebra el corazón cuando escucho que hay iglesias que abusan de sus miembros, manipulan a las personas, marginalizan a las personas, que castigan sin amor, chismosean de otros, de sus líderes, de sus hermanos, hermanas en Cristo, que hay una competitividad, peleas, posiciones. Y me duele cuando la gente sale de las iglesias adoloridas. Y me quiebra aún más cuando escucho que esto sucede en nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia no es perfecta tampoco, ¿sí o no? Que hay veces que escucho murmuraciones, quejas, chismes, celos. Pero, iglesia, así como dije en el comienzo, tenemos que ser diferentes. No para recibir más atención o elogios, pero para que nunca seamos esa iglesia que rechazó a alguien. Para que nunca seamos esa iglesia que le cerró la puerta a alguien que estaba buscando a Jesús, que estaba buscando amor, que estaba buscando gracia y perdón. Que nunca seamos esa iglesia que aleja a alguien de Jesús. Y es por eso que tenemos que empezar a enfocarnos en cómo vamos, iglesia, a mantener todo esto
lo que Dios ha comenzado en este lugar? ¿Cómo vamos a poder mantenernos firmes en el proyecto, en esta obra, en este objetivo que Dios nos ha puesto? Y para eso voy a responder a la pregunta que hice en el título. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué está en riesgo? Todo está en riesgo. Todo lo que la iglesia puede hacer, todo lo que ya hizo, todo el potencial que la iglesia tiene para ser ese agente de transformación, para ser esa luz, para cambiar nuestras comunidades, para llevar a la gente, todo está en riesgo si no nos esforzamos para continuar la obra que Dios ha iniciado aquí. Y esto me lleva a los 3 puntos de hoy, pero no se preocupen, esto no significa que estoy comenzando mi prédica, está al final, ¿ok? Rapidito mis 3 puntos de hoy. Que para preservar y proteger lo que Dios nos ha dado como iglesia, esta gran oportunidad de ser esta ciudad en la colina, esta ciudad en la montaña, para poder ser esa iglesia donde la gente puede venir a recibir amor, a recibir gracia, a recibir perdón. Para ser esa iglesia transformativa, necesitamos estas 3 cosas. Y eso es lo que vemos en este capítulo de Nehemías. 1, líderes piadosos. 2, creyentes comprometidos. Y 3, sacrificio financiero. Primero, líderes piadosos. En los primeros versículos 1 al 3, ¿qué es lo que vemos? 1 al 2. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en su sitio, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Lo primero que hace Nehemías para comenzar esta nueva etapa de la reconstrucción de Jerusalén es seleccionar a los líderes para encargarse de áreas importantes de la ciudad. ¿Okay? Eran personas que a lo largo de la primera obra habían demostrado ser fieles, responsables y temerosos de Dios. ¿Okay? Y ese tipo de liderazgo es también lo que necesitamos en la iglesia. Y este tema de liderazgo es algo que vamos a ver en el futuro, así que no voy a ir muy a fondo hoy día, pero lo que quiero resaltar para hoy es que simplemente cuando llegue el día que Dios toque tu puerta para usar ese liderazgo que te ha dado, o surja la oportunidad para servir en esa capacidad, no tengas miedo y acéptalo, porque si esa puerta Dios la está abriendo, es porque Él ha reconocido tu liderazgo y lo quiere utilizar. Porque Él quiere poner en práctica, ponerte a servir de esa manera en la iglesia. Segundo, para preservar y proteger lo que Dios ha construido, se necesitan creyentes comprometidos. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Iván, por favor, lo puedes hacer, ¿ok? Los versículos 6 a 67, que no los voy a leer porque son 60 versículos, ¿ok? Prosigue a listar todas las personas que regresaron del exilio. Y quiero resaltar una cosa de estos versículos. Creo que a veces vemos listas de nombres y números y decimos, ¿para qué voy a leer eso? No tiene nada que enseñarme. Pero muchas veces esas listas tienen también mucho que enseñarnos. En este caso, en la lista que vemos en esos versículos, ¿qué es lo que aparece? Primero, hay 2 cosas que vamos a ver. Primero, que cada una de esas personas no había perdido su identidad. Aunque estaban en exilio, aunque estaban lejos de Jerusalén, ellos nunca perdieron su identidad. Ellos se acordaron de dónde vinieron. Ellos se acordaron el nombre de su pueblo, de qué parte de Jerusalén eran. Ellos se acordaban de su identidad. Cuando ellos regresaron, ellos se acordaban su origen, el nombre de su pueblo, de dónde salieron sus antepasados. Y mi pregunta para nosotros es, ¿de dónde vienes tú? ¿Estás orgulloso de decir confiadamente que perteneces al pueblo de Dios? ¿O te da vergüenza identificarte como un cristiano? ¿Te da vergüenza mostrar y hablar de tu fe en frente de otros?
¿Te da vergüenza ser esa persona de integridad y hacer lo correcto porque si lo haces se van a burlar de ti o vas a perder amigos? ¿O estás orgulloso que ahora le perteneces a Dios y que es algo que nadie te puede quitar? Y lo segundo que vemos en esta lista de personas que retornaron, vemos que era una multitud de personas que estaba dispuesta a dejar todo atrás en Babilonia, la vida que tenían en Babilonia, para regresar a Jerusalén. Y no estaban regresando a un lugar bonito, no estaban regresando a algo ya construido. Más bien, si leemos versículo 4, que dice, Iván, versículo 4 dice, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había construido. Entonces quiero que vean, toda esta gente, esas 42,360 personas que retornaron, estaban dispuestas a regresar a ruinas. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con Dios y con lo que Él quería hacer en sus vidas. Al comienzo de la serie yo les pregunté, ¿estás disponible? ¿Estás disponible a hacer algo al respecto? Y ahora que ves que hay algo y mucho que hacer, mi pregunta ahora es, ¿estás comprometido? ¿Estás comprometido para hacer lo que sea que Dios te llame a hacer? Aunque signifique dejar todo atrás, aunque signifique dejar la comodidad de tu vida, aunque signifique tener que construir tu vida desde cero, ¿estás dispuesto a comprometerte a lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Estás comprometido para ver la iglesia lograr sus objetivos? ¿Estás comprometido para ser utilizado por Dios, para seguir ayudando, guiando, bendiciendo, sacrificando? ¿Estás comprometido para hacer todo lo posible para que la obra de Dios continúe, no importe los obstáculos, dificultades que vengan en tu vida? ¿Qué tan comprometido estás para ver y ser parte de cómo Dios va a utilizar nuestra iglesia para restaurar vidas y restaurar comunidades? Si no, o sientes que no estás todavía, o tienes miedo, quédate, no te vayas, porque hay muchos que sí están comprometidos y deja que otros te influencien y aprende cómo hacer ese sacrificio, ese compromiso. Pero necesitamos personas comprometidas. Si solo estamos comprometidos a medias, no podemos lograr nada. Necesitamos una iglesia llena de gente que está dispuesta a dar todo para Cristo Jesús. Por último, el sacrificio financiero. En Nehemías 70-72, ¿qué dice estos versículos? Nos lista de todas las personas que entregaron y donaron y dieron, ofrendaron para la segunda parte de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Okay? La responsabilidad financiera ya no estaba sobre el rey de Persia. Acuérdense que era el rey de Persia, el rey Artajerjes, que les había dado todos los materiales y financiado la reconstrucción del muro. Pero ahora que se había acabado el muro, tenían que buscar cómo conseguir los recursos para lo siguiente. Porque no era simplemente construir el muro, ahora tenían que reconstruir la ciudad. ¿Okay? Y esa ayuda financiera del muro ya se había parado. Y ahora, si los israelitas querían reconstruir su ciudad, tenían que empezar a dar, a contribuir, a ofrendar. Tocaba poner de su parte para ver su ciudad restaurada, para ver que su ciudad nuevamente sea un lugar de alegría, de gozo, donde la gente iba a poder regresar y estar orgullosos de pertenecer en ese lugar. ¿Esta situación suena familiar? Nuestra iglesia La Gracia tuvo la gran bendición que hasta ahora de ser grandemente bendecida y financiada por AMI Estados Unidos, nuestra organización AMI. Ellos desde el inicio han pagado todo para que se construyera todo esto, para que tengamos iglesia, para que podamos funcionar y pagar a los pastores y siervos que apoyan
con tanto en la iglesia. Tantas bendiciones y ministerios que muchos hemos disfrutado y sido bendecidos, ¿no? Y aunque yo no reciba salario de la iglesia, a mí, las iglesias de a mí me apoyan financieramente también como misionero, al igual que Pastora Katie, los ancianos John y Isho. Pero otros pastores de nuestra iglesia, personal de nuestra iglesia, quiero que entiendan que, por ejemplo, Pastor William, quien ha ayudado a decenas de personas a sanarse, a liberarse, a encontrar esa sanación, que ha llevado a muchos a aceptar a Cristo Jesús. Este siervo que está bendiciendo a tantas personas, su salario no viene de la iglesia, viene del ministerio, porque la iglesia no tiene. Jacqueline, que ahora sirve como tiempo completo, trabajando en ministerio de niños, cuidado de niños, ministerios en la tarde, programas que tenemos aquí en la comunidad, también su salario sale de AMI ministerio, no de la iglesia. Flavio, nuestro interino, también que ayuda con Ignite, Ministerio de Jóvenes, su apoyo financiero sale de ministerio, no de la iglesia. Pastor Ferry, quien visita tantas familias, está ahí siempre que alguien lo llame, está dispuesto a ayudar en lo que sea, que lidera el Ministerio de Misiones y también supervisa el Ministerio de Ignite. Desde este año, a él comenzamos a pagarle de la cuenta de la iglesia, porque ahí sí podemos pagarle a él, ¿okay? Y me gustaría pagarle más, pero me da miedo porque no sé si va a durar. Y todas las becas que nosotros damos a todos estos pastores para que sigan estudiando y preparándose teológicamente, lo está pagando AMI. Y aunque AMI hace todo esto con gozo para bendecirnos y ayudarnos, quiero que entiendan, iglesia, que esta bendición financiera no es ilimitada, no es infinita, ¿okay? Eventualmente, como iglesia, vamos a tener que ser financieramente independientes y responsables. Y quiero que entiendan que eventualmente la iglesia, todo lo que decidamos hacer en el futuro, contratar a más pastores o hacer más obras misioneras o tener más ministerios, va a depender de solamente las ofrendas que demos aquí en la iglesia. Porque eventualmente yo le voy a decir a mi ministerio, ya no nos den más dinero, ya no nos apoyen más, porque ahora nosotros tenemos que aprender a ser autosuficientes como iglesia. Ahora nosotros tenemos que aprender a tomar responsabilidad de que nosotros como guatemaltecos vamos a hacer lo posible para restaurar nuestra ciudad y bendecir a nuestros conciudadanos. Amén. Que ahora nosotros ya no necesitamos la ayuda de otros, pero lo podemos hacer nosotros solos. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros. Porque cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos en la iglesia, no es solamente para pagar al personal de la iglesia, pero también es porque tiene mucho, y pagar los ministerios y otras obras, pero es porque tiene también mucho beneficio propio para uno mismo. Cuando ofrendamos, ¿okay? Siguiente, Iván. Cuando ofrendamos, damos gracias a Dios por sus provisiones. ¿Okay? Como dije hace 2 domingos, cuando yo ofrendo no es para decir, ok, Dios te di, ahora dame más. Cuando yo ofrendo es, Dios, gracias por todo lo que me diste, aquí está mi ofrenda de gratitud. Cuando ofrendamos, damos para crecer su obra, damos para que continúe la iglesia haciendo lo que está haciendo. Cuando ofrendamos, estoy poniendo mi fe en Dios que Él va a proveer. Aunque duela dar este dinero porque lo puedo usar para otras cosas, yo tengo fe que Dios va a proveer, que Dios es dueño de todo. Que cuando yo ofrendo, muestro mi desapego al dinero al soltarlo. Que empiezo a reconocer que el dinero no es todo. Que puedo empezar a desprenderme del dinero. Y 5, me adueño de mi iglesia. Y no sabía qué otra palabra usar, pero ¿a qué me refiero? Que cuando yo empiezo a ofrendar, empiezo a decir, esta es mi iglesia. Aquí es donde yo quiero invertir.
Aquí es donde yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Es mío, es mi iglesia. Aquí es donde yo voy a apoyar para que Dios haga su obra. Y mi deseo es que como iglesia comencemos a tomar responsabilidad financiera de la iglesia desde ahora. No cuando Ami pare de ayudarnos, porque luego vamos a estar en problemas, pero que ahorita comencemos a estar preparados y tomar esa responsabilidad para estar completamente preparados cuando llegue ese momento. Y así como los israelitas vieron que ahora les tocaba tomar responsabilidad de su propia ciudad, de continuar la obra, espero que también como iglesia recordemos ese llamado de tomar responsabilidad también de nuestra propia iglesia. Mi deseo es que nuestra iglesia pueda continuar haciendo grandes obras evangelísticas, que continuemos bendiciendo a los pobres, huérfanos y viudas, que podamos continuar cambiando nuestra ciudad, nuestra comunidad, que algún día mandemos misioneros a otros países, que mandemos grupos misioneros a las aldeas, sin la ayuda de otro país, sin la ayuda de extranjeros, que lo podamos hacer con las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Quiero terminar con mi pregunta inicial. ¿Qué está en riesgo? Como seres humanos, somos muy buenos en destruir las cosas, ¿sí o no? Somos muy buenos en destruir a las personas, destruir matrimonios, destruir sistemas, destruir naciones, destruir la naturaleza. Somos muy buenos en destruir las cosas buenas que Dios nos da, que Dios hace en nuestras vidas. Y muchas veces esa indiferencia que tenemos, esa falta de amor, ese egocentrismo, ese egoísmo, esa avaricia, ese orgullo, son las causas principales de esa destrucción. Y quiero que entendamos, iglesia, que como iglesia nosotros no estamos inmunes a que también nuestra iglesia caiga en destrucción y en ruinas. Mega iglesias de miles y miles de personas han caído por el pecado de un solo pastor. Iglesias se han dividido por peleas y conflictos interpersonales, por avaricia y codicia y egoísmo. ¿Y quiénes somos nosotros como iglesia para decir que estamos inmunes a esos problemas? También corremos ese riesgo, también corremos ese peligro. Y si nosotros no ponemos en práctica constantemente, diariamente, todo lo que estamos aprendiendo, vamos a correr ese riesgo de que todo esto caiga también al suelo. Si no nos amamos unos a otros, si no nos perdonamos, si no mostramos gracia, si no servimos humildemente, si no estamos comprometidos a esta obra, si no mostramos compasión, si no ayudamos financieramente, si no amamos y obedecemos a Jesús, corremos el riesgo de que nosotros mismos seamos los que causen la destrucción de esta misma iglesia. Y espero que eso nunca se cumpla. Espero que esta iglesia pueda estar aquí por cientos de años siendo esa luz en esa ciudad, siendo esa luz en esa montaña, siendo ese lugar de esperanza y de amor. Si logramos esto, si logramos priorizar todas estas cosas que acabo de mencionar y no nos dejamos llevar por nuestras metas egoístas, por nuestros deseos carnales, nada va a poder detener la obra de que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Amén. Quiero terminar con esta aplicación, estas preguntas que quiero que nos hagamos esta semana. ¿Estoy orgulloso de formar parte del cuerpo de Cristo e identificarme públicamente de esa manera? Si no, ¿por qué? ¿Estoy dispuesto a
a entregar todo, reconocer de dónde vengo, que soy hijo de Dios, que pertenezco al pueblo de Dios, que tengo que hacer todo lo posible para crecer ese reino, ese pueblo, tener ese orgullo del reino de Dios. Tengo esa identidad en mí, tengo ese orgullo en mí, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Si no, ¿por qué? Segundo, ¿qué nivel de compromiso tengo a unirme a lo que Dios está haciendo, sea en esta iglesia u otra? Yo sé, no todos van a estar en esta iglesia por siempre. Dios los va a mover a otros lugares. Pero en donde sea que estén, sean comprometidos. En donde sea que Dios los lleve, tengan ese compromiso de decir: aquí donde yo estoy, aquí donde Dios me ha puesto, yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo voy a dar, yo voy a ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Y si no tengo ese deseo en mi corazón, ¿por qué? ¿Qué me impide tener ese compromiso en mi iglesia? Iglesia, mi deseo, algo que he compartido antes, AMI viene de la palabra ACTS, Ministries International, Ministerios Internacionales de los Hechos, libro de los Hechos en la Biblia, porque AMI trata de emular, de imitar cómo eran las iglesias primitivas en su inicio. Y cuando leemos Hechos 2, vemos cómo los primeros cristianos en esa primera iglesia daban todo, vendían todo, ayudaban en todo para que no hubiera nadie que tuviera necesidad. Y lo que estoy pidiendo aquí no es que todos vendan todo y ofrenden, no. Pero que seamos una iglesia que pueda continuar lo que hizo esta semana. Que cuando hubo un miembro de la iglesia que estaba sufriendo y tuvo necesidad, toda la iglesia se unió a ayudar, apoyar, servir, amar. Y mi deseo es que como iglesia podamos continuar haciendo eso. Que no importe quién aquí se tope con momentos difíciles en su vida, porque aunque sintamos que no, yo tengo dinero, nunca me va a pasar nada, todos sabemos que cualquier cosa nos puede pasar. Y en ese momento, cuando llegue ese momento, que nuestra iglesia pueda estar aquí para amarlos, servirlos y apoyarlos en esos tiempos. Amén. Amén. Vamos a orar. En este tiempo, para responder a esta prédica, primeramente quiero regresar a lo que dije anteriormente. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Que este lugar es para poder encontrar ese amor, ese perdón, esa gracia. Y si el día de hoy tú sientes que tú eres uno de esos exiliados, uno de esos que se ha apartado de Dios, uno de esos que se alejó de Dios, sea por tus pecados, tus adicciones, tu indiferencia, por cualquier razón, o te exiliaste porque te fuiste dolorido por la iglesia o por alguien más en la iglesia, esta mañana quiero invitarte de regreso. Quiero invitarte de regreso a esta familia. Ya no tienes que estar lejos, alejado, solito, pero aquí, en el cuerpo de Cristo Jesús, puedes encontrar nuevamente esa familia. Y si alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, que no pertenece a ninguna familia, más bien pertenece a la oscuridad, los quiero invitar esta mañana que abran su corazón, que acepten la luz, la salvación, el perdón, la gracia que Cristo Jesús les quiere dar. Que el día de hoy puedan tomar esa decisión de decir: hoy día yo voy a ser parte de este cuerpo de Cristo Jesús. Hoy día voy a entregar mi vida a este Cristo Jesús que dio todo para mí. Y si el día de hoy quieren tomar esa decisión, simplemente levanten la mano donde están. Uno de nuestros pastores va a venir para orar por ustedes.
Padre, te damos gracias por esta iglesia que tú nos has dado, por todo lo que tú has iniciado, estás comenzando, todo lo que tú estás creciendo y todo lo que estás por hacer. Y Padre, te pido que como iglesia el día de hoy podamos responder a ese llamado que tú has puesto. Que seamos fieles y comprometidos en continuar esta obra que tú has comenzado. De no simplemente estar conformes con lo poco que hacemos o con las veces que servimos, pero Dios, podamos entregarte todo para tu servicio, para tu reino, para tu gloria. Así como cantamos el día de hoy, te pido que tú nos ayudes a ser tus manos y tus pies. Que en donde sea que estemos como iglesia, podamos reflejar la imagen de Cristo Jesús. Que día a día nos ilumines nuestros corazones, para que podamos ver tu poder y tu obra en nuestra generación. Que no seamos como esa generación de Israel, que por quejarse, que por su desobediencia, ellos no lograron ver la tierra prometida. Ellos no lograron ver todo lo que tú tenías preparado para ellos. Pero Dios, que en nuestra generación se pueda cumplir tu obra. Que en nuestra generación podamos ver, oh Dios, ese cambio, esa transformación, ese avivamiento en nuestra ciudad. Que en nuestra generación, oh Dios, podamos ver tu obra, podamos ver tu poder obrar poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra ciudad. Padre, queremos ser esa luz. Que esa misma luz de Jesús nos ilumine a otras personas. Utilízanos para ser esa iglesia que tú quieres que seamos, esos mensajeros de verdad, de amor y de salvación. Gracias por el privilegio y la gran oportunidad. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.